Hola amigos, bienvenidos a la segunda parte del tutorial de cómo calcular las asíntotas horizontales de una función. En el vídeo anterior vimos cómo calcular las asíntotas horizontales de una función que era una fracción polinómica, es decir, que arriba teníamos en el numerador un polinomio y en el denominador otro polinomio. La asíntota horizontal se calculaba, decíamos, y es igual al límite cuando x tiende a infinito de la función p de x entre q de x. Podíamos obtener dos posibilidades. La primera es que nos saliese infinito. Cuando pongo infinito me refiero a más o menos infinito, me da igual, en cuyo caso pues eso significaba que no teníamos ninguna asíntota horizontal para esa función. Y también podía ocurrir que este límite nos diese un número a perteneciente a R, un número real, y eso significaba que E igual a ese número a era la asíntota horizontal. Os recuerdo que cuando nos salía que tenía una asíntota horizontal en i igual a a, por ejemplo, si salía i igual al límite cuando x tiende a infinito de nuestra función, que era esta fracción polinómica igual a a, esto significaba que si tú hubieses hecho el límite cuando x tiende al infinito, te hubiese salido también a, y si hubieses hecho el límite cuando x tiende al más infinito, también te hubiese salido a. Entonces, por eso en este tipo de funciones nosotros no particularizamos si el límite tiende al más infinito o al menos, porque en ambos casos sale lo mismo, por eso ponemos infinito. En el vídeo de hoy vamos a ver un tipo de funciones donde aparece el e elevado a f de x. ¿Por qué distinguimos este tipo de funciones? Porque tenemos que particularizar cuando calculemos las asíntotas horizontales de este tipo de función o funciones donde aparece esta pieza. Tenemos que particularizar en calcular el límite cuando x tiende al más infinito de la función y cuando x tiende al menos infinito de la función, es decir, todo lo contrario que lo que hicimos en el vídeo anterior. En el vídeo anterior calculábamos cuando x tiende al infinito y nos daba igual si fuese más o menos infinito porque salía por los dos lados, por las dos semirramas, la x igual a infinito y x tiende al menos infinito nos salía lo mismo. Entonces, ¿por qué he puesto que tenemos que calcular cuando calculemos las asíntotas horizontales de este tipo de funciones estos dos límites? Porque es muy probable, y lo tengo subrayado, es muy probable que la asíntota horizontal solo se manifieste en una semirrama, es decir, o en la rama cuando x tiende al más infinito o en la rama cuando x tiende al menos infinito. Esto es un tipo de particularidad que tiene las funciones donde aparece un e elevado a algo. Vamos a verlo con varios ejemplos prácticos y así lo vais a entender mejor. Vamos a coger la función e elevado a x. Si nosotros calculamos el límite de la función e elevado a x, cuando x tiende al más infinito, pues sustituimos y nos quedaría e elevado a más infinito. E elevado a más infinito es más infinito, ¿no? Es lógico, ¿verdad? Sin embargo, cuando hacemos el límite cuando x tiende a menos infinitos de e elevado a x, nos queda que esto sería igual a e elevado a menos infinito. E elevado a menos infinito es lo mismo que 1 partido por e elevado a infinito. E elevado a infinito es infinito, por lo tanto esto es lo mismo que 1 partido por infinito, y 1 partido por infinito es 0. Por lo tanto, podemos decir que existe una asíntota horizontal en i igual a 0, pero que solo se manifiesta cuando la x tiende al menos infinito. Vamos a comprobarlo en la gráfica, que la tengo aquí. Esta es la gráfica de la función i igual a e elevado a x. Fijaros que la función, ¿cómo es? Está en trazo rojo muy grueso. Fijaros, nos había salido que el límite cuando la x tiende al más infinito tiende al más infinito, es decir, cuando la x tiende al más infinito, cuando vamos hacia el más infinito, la y va hacia el más infinito, es decir, va hacia arriba. Fijaros que coincide perfectamente, ¿lo veis? El límite de e elevado a x cuando x tiende al más infinito, es decir, cuando nos desplazamos a la derecha, la función tiende al más infinito, es decir, va subiendo hacia arriba. Sin embargo, fijaros que cuando la x tiende al menos infinito, es decir, cuando nos desplazamos hacia la izquierda, la función tiende hacia el i igual a 0, que no es más que el eje x. ¿De acuerdo? Tenemos una asíntota horizontal en i igual a 0, pero que solamente se manifiesta cuando la x tiende al menos infinito, en esta semirrama del eje x. ¿De acuerdo? Os digo lo mismo que en los vídeos anteriores. La asíntota horizontal nunca tocaría la función, lo que pasa es que el software que dibuja este tipo de funciones es incapaz de dibujar una función que está infinitamente próxima a una asíntota y lo que llega ya un momento en el que la pinta encima.
pero la pinta encima por un motivo de que no puede pintarla infinitamente cerca, pero que sepáis que nunca la tocaría, ¿de acuerdo? Realmente pues esta función nunca tocaría al eje X, que es la recta igual a 0, sino que estaría infinitamente cerca. Pero claro, el ojo humano no es capaz de divisar una diferencia de posición de dos cosas que están infinitamente cerca, ¿verdad? Lo veríamos juntos. Bueno, pues vamos a ver una serie de ejemplos. Este ejemplo que os he puesto aquí detallado es para justificar el por qué he explicado este tipo de funciones a la hora de calcular las asíntotas horizontales aparte, para que veáis que presentan esta particularidad, ¿vale? Vamos a ver una serie de ejemplos donde se pone todo esto de manifiesto. Vamos a empezar y espero que prestéis atención porque son muy sencillitos, pero hay que estar atento, ¿eh? Vamos a suponer que nos da la función y igual y nos da una fracción e elevado a menos x, y ahora entre 1 partido por menos, o sea, entre 1 menos x. En este caso, pues nosotros tenemos una fracción. Podríamos pensar en calcular el límite cuando x tiende al más infinito, pero como nos aparece el e elevado a algo, ya sabemos que tenemos que particularizar cuando calculemos el límite entre el más y el menos infinito. Vamos a calcular primero el límite cuando la x tiende al menos infinito de esta función. A ver qué es lo que pasa, ¿no? Tenemos esto. Bueno, pues cuando tiende al menos infinito, fijaros que vamos a tener e elevado a menos menos infinito es e elevado a más infinito. Con un menos delante me queda menos infinito, ¿verdad? Y aquí me queda 1 menos menos infinito es más infinito. O sea, esto es, como podéis ver, una indeterminación de tipo infinito partido por infinito. ¿Cómo se resuelven este tipo de indeterminaciones? Pues se resuelven aplicando la regla de L'Hopital. Imagino que lo recordáis del vídeo anterior. Por lo tanto, esto sería igual al límite cuando x tiende al menos infinito de la derivada de la función que tenemos en el numerador, que me va a quedar que sería la derivada de menos x, que es menos 1, por la función tal como está, entonces perdería el signo negativo y esto nos quedaría así, entre la derivada del denominador, que es menos 1. ¿De acuerdo? En este caso, si os fijáis, bueno, aquí, perdón, me he confundido en una cosa, y es que este menos aquí no debería de aparecer, ¿de acuerdo? Me he equivocado, me he dado cuenta ahora. Esto me va a quedar entonces... ¿Dónde tengo el lápiz? Aquí. Esto es así, ¿de acuerdo? Y ahora esta derivada sí sería así, ¿de acuerdo? Esto me quedaría entonces más infinito. Entonces la derivada del numerador sería menos 1 de la derivada de esto, pues la función tal como está, y me quedaría así. Este menos se me va con esto, y esto me quedaría el límite cuando x tiende al menos infinito de e elevado a menos x, y esto sería e elevado a menos menos infinito, es lo mismo que e elevado a infinito y es infinito. Es decir, que por la parte x tendiendo al menos infinito no aparece ningún tipo de asíntota porque nos ha salido infinito. Vamos a ver qué ocurre cuando tenemos el límite cuando la x tiende al más infinito de nuestra función. En este caso, pues si nosotros sustituimos, tendríamos e elevado a menos infinito entre 1 menos infinito. E elevado a menos infinito, como ya hemos visto en el ejemplo anterior, es 0. Entre menos infinito esto nos queda 0. Por lo tanto, tenemos una asíntota horizontal en y igual a 0, pero que solo se manifiesta en el semieje positivo, es decir, cuando la x tiende al más infinito. Vamos a ver la gráfica esta pintado con el software que yo utilizo normalmente para comprobar que efectivamente cuando la x tiende al menos infinito no tiene ningún tipo de asíntota y cuando tiene al más infinito sí la tiene. Vamos a ver el gráfico. Esta función es esta. Bueno, pues si os fijáis, aquí tengo la función. Esta es la función que yo ahora mismo acabo de dibujar. Nos ha salido que cuando la x tiende al menos infinito, el límite cuando la x tiende al más infinito es más infinito, fijaros.
cuando nos vamos hacia el menos infinito, es decir, cuando nos desplazamos hacia la izquierda por el eje X, la función nos ha salido que se desplaza hacia el más infinito, ¿veis? Que va hacia arriba. Entonces nos concuerda perfectamente con lo que nos ha salido. Después nos había salido que el límite cuando x tiende al más infinito era 0. Es decir, cuando la x tiende al más infinito, es decir, cuando nos desplazamos en el eje x hacia la derecha, la función tiende a y igual a 0. Y igual a 0 ya sabéis que no es más que el eje x, ¿verdad? Y fijaros la función hasta qué punto lo cumple. ¿Veis cómo del eje x no pasa? Esta función, como ya he dicho 20 veces más, ¿no? Pues nunca llegaría a tocar al eje x, que es la recta y igual a 0, porque estaría infinitamente cerca. Lo que pasa es que el software matemático es incapaz de pintar una función que está infinitamente cerca de un eje, entonces la pinta encima. Si pudiésemos ver, fijaros que ya prácticamente, si yo tomo un valor, pone 16,14, ese es el valor de la x, y el valor de la y pone menos 0. Menos 0 significa que está muy cercano a 0, pero por la parte negativa. El software lo que hace ya es que redondea, está tan cercano a 0 que el software ya directamente te dice 0, ¿vale? Pero realmente no sería 0 nunca. Bueno, pues vamos a seguir con otro ejemplito más, para que veáis cómo funciona, cómo se hacen este tipo de problemas. ¿De acuerdo? Este sería un primer problema. Y ahora vamos a hacer otro tipo de problema. En este caso vamos a hacer la función y igual a e elevado a x por x menos 2. Este tipo de función, pues bueno, tiene una e elevado a algo, por lo tanto vamos a tener que particularizar y vamos a tener que calcular el límite cuando tiende al más y cuando tiende al menos infinito. Vamos a empezar por el menos infinito. El límite cuando x tiende al menos infinito de esta función, ¿qué nos va a quedar? Pues nos va a quedar, fijaros, e elevado a menos infinito por menos infinito menos 2 es menos infinito. E elevado a menos infinito es 0, 0 por menos infinito es 0, por lo tanto, por ahora tenemos una asíntota horizontal en y igual a 0 cuando la x tiende al menos infinito. Vamos a ver ahora, cuando el límite tienda al más infinito, si efectivamente la asíntota aparece también o no aparece. Pues si nos fijamos nos quedaría e elevado al más infinito, y ahora más infinito menos 2 sigue siendo infinito. E elevado a infinito es infinito, infinito por infinito, pues esto nos va a quedar infinito. Es decir, que por la semirrecta positiva del eje x no aparece la asíntota. Acordaros que la asíntota en esta función aparece por la parte izquierda de la gráfica, es decir, cuando x tiende al menos infinito. Vamos a ver la gráfica. Vamos a ver la gráfica, que es esta. Bueno, pues fijaros, nos ha salido que cuando la x tiende al menos infinito, la función tenía un asiento horizontal en igual a 0. Fijaros, cuando tiende al menos infinito, es decir, cuando vamos hacia la izquierda por el eje de las x, la función, fijaros que tiende a la recta y igual a 0, que la recta y igual a 0 no es más que el eje x. Fijaros cómo se acerca, ¿veis? Y ya de aquí no pasa. ¿Os dais cuenta de la asíntota? Y cuando calculamos el límite, cuando la x tiende al más infinito, es decir, cuando se desplaza en el sentido de la derecha por el eje x, la función, el límite nos había salido que era más infinito, es decir, que la función se tenía que ir hacia arriba. Fijaros cómo al desplazarnos a la derecha la función sigue yéndose hacia arriba, ¿vale? Va creciendo indefinidamente, ¿os dais cuenta? Entonces, en este caso, la función, como podéis ver, la asíntota horizontal solo se manifiesta en el semieje negativo, ¿de acuerdo? O mejor dicho, para no nombrar los ejes y que no identifiquéis siempre la asíntota con el eje, ¿no? Cuando en y igual a 0, cuando x tiende a menos infinito, es cuando se manifiesta, ¿de acuerdo? Vamos a hacer otro ejercicio más, simplemente para mosquearos un poco, porque este ejercicio tiene una cosa un poco rara, ¿vale? Y prefiero que veáis las cosas raras aquí y para que cuando la pongan en el examen vuestros profesores sepáis responder con precisión. E igual a x al cuadrado. Bueno, tenemos un e elevado a lo que sea, tenemos que hacer límite cuando tiende al más y al menos infinito. Pues cuando tiende al más infinito esta función,
voy a tener e elevado pues al más infinito al cuadrado. Y esto da más infinito, ¿verdad? Porque un número infinitamente grande al cuadrado es un número infinitamente grande. Y e elevado a un número infinitamente grande es un número infinitamente grande, es decir, el más infinito. El límite, cuando x tiende al menos infinito de e elevado a x cuadrado, ¿cuánto será? Pues será e elevado a menos infinito al cuadrado. Como el menos infinito está al cuadrado, se convierte en más infinito, ¿verdad? Y entonces me quedaría e elevado a más infinito, que es más infinito. Por lo tanto, esta función no tiene asíntotas horizontales, pero no tiene ni por una parte, ni en el semiplano positivo, ni en el negativo. Es decir, ¿por qué os he puesto este problema? Lo he puesto sencillamente para que veáis que porque todos los ejemplos que hayamos visto donde aparece un e elevado a algo tenga una asíntota, que no todas van a tener una asíntota. ¿De acuerdo? Vamos a ver la gráfica de esta función. Pues fijaros, si vemos la gráfica de esta función es esta parábola de aquí. Podéis observar perfectamente que el límite cuando la x tiende al más infinito, es decir, cuando nos desplazamos hacia el más infinito, hacia la derecha, ¿verdad? La función va ¿hacia dónde? Hacia el más infinito, es decir, hacia el más infinito del eje y, va subiendo. Y cuando nos desplazamos a la izquierda, por el eje x, es decir, cuando la x tiende al menos infinito, que lo que significa es eso, cuando se desplaza hacia la izquierda, la función se desplaza hacia el más infinito también. Es decir, este es un caso de una función que no tiene asíntotas horizontales, sin embargo aparece como un e elevado a algo. Bueno amigos, pues aquí termina esta segunda parte de las asíntotas horizontales, segunda y última. Yo creo que os he dado los conocimientos básicos para que en un problema normal y corriente podáis desenvolveros con facilidad. Quiero que tengáis en cuenta una cosa. No pongo más tipos de funciones porque las funciones principales que suelen preguntar en los exámenes los profesores por si tienen asíntotas horizontales y que suelen ser problemáticas son las dos que yo he explicado en este vídeo y en el anterior, es decir, las funciones que son una fracción racional y las que tienen un e elevado a algo. Todas aquellas que no tienen ninguna de estas dos cosas, ¿no? De que no son ninguno de estos dos casos, no son significativas, no suelen ser difíciles ni tampoco tienen ningún tipo de problema. Si alguno tiene una duda, pues que me deje un comentario en el vídeo y se la trataré de resolver, como hago siempre, ¿vale? Suscribiros al canal si no lo estáis y así estaréis al corriente de todos los vídeos que vaya subiendo, que seguro que alguno os puede venir muy bien para vuestros estudios. Y bueno, si el vídeo os ha resultado útil, regaladme un like y así me haréis feliz y el tiempo que he dedicado al vídeo me habrá merecido la pena. Nos vemos en el siguiente vídeo, amigos. Hasta luego.